a la cultura de Pérgamo, a lo que era el emperador. El emperador rendía culto a los que son los dioses, y a él mismo se le rendía culto como Dios. Entonces él no permitiría que se le hermanos. Vamos a empezar haciendo una oración. Les pido que se pongan de pie, por favor. Padre Santo que estás en el cielo, en el nombre santo y poderoso de mi Señor Jesús, te doy gracias, Señor, en esta hora, Padre Santo, por lo que haces, Señor, porque te alabamos, Señor, con las alabanzas, Padre Santo. Te damos la gloria y la honra a ti, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que tú tomes el control a partir de ahora, Señor, y en todo momento, Señor. Que pongas, Señor, en el corazón de mis hermanas, Señor, el adquirir tu palabra, Padre Santo. Y por los que no están, Señor, que los cuides, Padre Santo, donde estén, Señor, que los guardes, Padre Santo, de caer en cualquier tentación, Señor, en cualquier pecado, Padre Santo. Guárdalos, Señor. También te pido, Señor, por las personas que han de escuchar este mensaje próximamente, Padre Santo, y los que estamos aquí, Señor, guárdalos, Padre Santo. Te doy gracias y todo esto te lo pido en el nombre poderoso de mi Señor Jesús. Amén. Amén. Hoy vamos a dar inicio, hermanos, con la tercera iglesia, que es la iglesia de Pérgamo. Vamos a ver solamente del versículo 12 al versículo 14. El mensaje o el tema principal se llama Mensaje a la iglesia de Pérgamo, con un subtema que Cristo, dueño de la verdad, conocedor de la intimidad y juez de la doctrina en la iglesia. Nuestro texto base va a ser Apocalipsis capítulo 2, versículo del 12 al 14. Vamos a dar lectura del 12 al 14. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Para poder entender este mensaje a la iglesia de Pérgamo, nos tenemos que ir a lo que es la historia, cómo estaba la historia de Pérgamo en estos tiempos. La introducción va a ser: era una capital política de Asia, era una capital política de la provincia romana. Era un lugar que estaba construido sobre una montaña, en una altura. Ahí se encontraba, se podría decir, que la estatua del dios Zeus, que es un dios que reconocían en ese tiempo con mucho poder como un dios. Le daban culto, le sacrificaban. Ahí tenía se podría decir que su reinado Zeus. De hecho tenía un templo grandísimo donde estaba una estatua de Zeus. Y también se conoce que además de Zeus habían otros dioses. Por ejemplo, la diosa Atenea, también el dios Asclepio o Asclepio, que es el dios de la sanación. Era una víbora enrollada en un bastón. Ese símbolo se quedó hasta la historia de hoy. Acá muchos lo confunden con otro símbolo, pero ese es el símbolo de lo que es la sanidad en el tiempo de ahorita, lo que es la medicina, lo que es la medicina en el tiempo de ahorita. Los doctores en los hospitales se quedó como ese símbolo, que es una serpiente enrollada en un bastón. Ese es el símbolo de la sanidad para los médicos o los hospitales. Hasta el tiempo de ahorita se quedó. Ese es el dios que se adoraba en esos tiempos, que daba sanidad, según ellos, que le rendían culto, porque según sanaba a los enfermos. Pero nosotros sabemos que la sanidad no viene de dioses ni de estatuas, sino del Dios que nosotros conocemos, el Dios vivo. También fue muy conocida Pérgamo, la ciudad de Pérgamo, porque ahí estaba la segunda biblioteca más grande del mundo, después de Alejandría. Alejandría tenía la biblioteca más grande del mundo,
y ahí se conocía que estaba la segunda biblioteca más grande del mundo. Ahí se podría decir que ellos tenían un alto nivel de intelectualidad, de inteligencia, porque estudiaban mucho, porque leían, aunque cosas paganas, aunque cosas que no edificaban, pero leían muchas cosas, leían historias, escritos de personas que en ese tiempo ya estaban, y de pensadores. Más aparte, por ejemplo, de lo que se conoce que los tres templos más destacaban en esta ciudad son los que ya mencioné, que es Zeus, Atenea y Asclepio. De ahí esto podemos resumir que entonces la iglesia de Pérgamo sufría pues se podría decir que mucha presión social y mucha presión espiritual. Lo que más sufría la iglesia de Pérgamo era la presión espiritual, porque ahí se encontraban dioses y se encontraban templos construidos a esos dioses muy grandes, pues opacaban ahora sí que a la iglesia que quedaba, al remanente que quedaba en esa provincia, en ese lugar de Pérgamo. También se conoce en la historia que ahí se fue destacando el ejército. Los ejércitos de esa historia manejaban una espada que era muy grande, una espada que se llama rompae, que es una espada que tiene como doble filo, que es una espada larga, que es como puntiaguda, que tiene como un gancho. Los historiadores describen que esa espada se utilizaba cuando los soldados atacaban a los otros enemigos, porque a la hora de atacar esa espada, si iban muy cubridos con todo su equipo, pero esa espada a la hora de entrar, si le tocaba, se enganchaba, ahora sí que en los soldados, y tenían la oportunidad de jalarlos. A la hora de jalarlos, como ellos llevaban una espada más chiquita, como de este tamaño, los enterraban en sus cuellos, que eran las partes que estaban más vulnerables en ese tiempo. Lo que es el cuello, lo que es ahora sí que de aquí, la parte inferior de la espalda, lo que son las piernas. Entonces los soldados lo que hacían era jalarlos y clavarles un cuchillo en lo que es el cuello, en lo que es la parte inferior de la espalda, o de lo que es el estómago, porque eran partes vulnerables, aunque venían muy bien equipados, pero era una parte vulnerable en ese tiempo. Entonces lo que hacían los soldados, para poder entender lo que vamos a ver más adelante en el versículo 1, en el versículo 12, perdón. Los padres, o se podría decir que los que fundaron la iglesia, según históricamente, se podría decir que el fundador históricamente fue Pablo por sus viajes misioneros en los años 50 y 60. No se concreta afirmativamente que fue Pablo el que fundó la iglesia, pero históricamente por sus viajes, por su ministerio que alcanzó en ese tiempo, pues se dice que fue a lo mejor Pablo el que fundó esa iglesia, pero no se conoce al 100% si fue realmente Pablo. De ahí, como alguien que puso cimientos o que estuvo a cargo de la iglesia, fue el apóstol Juan, por lo que acabamos de ver, por los mensajes a las iglesias. Entonces Juan tenía que ver con el ministerio en esa iglesia, también les enseñaba, tuvo como que ese cimiento en esas iglesias. En cada una de las iglesias que vamos a ver, Juan fue el que tuvo más presencia, se podría decir, en ese tiempo. De ahí se podría decir que históricamente el primer pastor o ahora sí que ministro en esa iglesia se podría decir que fue Antipas, porque hasta el Señor lo menciona, ¿no? Su testigo fiel. Pero también se desconoce al 100% si fue realmente él el que se quedó a cargo. Entonces, Antipas se conoce que fue entre los años 70 y 90 después de Cristo. De ahí, padres apostólicos que pasaron y que fueron enseñando fue Policarpo de Esmirna, Ignacio de Antioquía y Papías de Hierárpolis. Es uno de los padres apostólicos que también enseñó ahí. Vamos a entrar a lo que es el versículo 12. Aquí en el versículo 12 dice: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto.
aquí vemos algo importante. Aquí el Señor se presenta, ¿no? El que tiene la espada aguda de 2 filos, dice lo que ya les había explicado. Para poder entender este versículo nos tenemos que ir a la historia. ¿Por qué el Señor se presenta así? ¿Qué estaba viviendo la iglesia de Pérgamo? Para poder entender perfectamente por qué el Señor se presenta así y por qué el Señor les da este mensaje. La espada proviene la espada aguda proviene de un significado griego, rompaia, que significa espada larga, grande y pesada, usada en la guerra, como les dije, de los ejércitos clásicos. Y representaba autoridad, poder y juicio divino. En ese tiempo, el perteneciente o la espada, el que se cargaba esa espada, que era el César, se decía que él tenía la última palabra, la autoridad en todo lo que se debía hacer, que era el César, que se le rendía culto. De hecho, fue una de las primeras ciudades o de los pueblos que rindió culto a un emperador como un dios. Fue una de las primeras ciudades, la ciudad de Pérgamo, que rindió culto al 100% a un emperador. Esa fue una de las primeras ciudades que se conoce históricamente que rindió culto al emperador como si fuera un dios. Entonces aquí vemos lo que es igual, que se llama Opseia, que dice que significa aguda, afilada, penetrante, cortante, habla de algo que atraviesa perfectamente y discierne con precisión. Es lo que les decía, cuando el ejército atacaba a sus enemigos, esa espada tenía algo de precisión, aunque a lo mejor no los cortaba, pero tenían la chance de poderlos jalar en lo que es en el combate, para poder sacar la espada chica que ellos cargaban y poder asesinar a sus enemigos. Era como algo preeminente de ese ejército en ese tiempo, algo que destacaba en el ejército de ese tiempo, de lo que es Roma. Significado teológico de esta parte, podemos agregar que la espada aguda representa la palabra de Cristo, o la palabra poderosa de Cristo, que juzga, confronta el pecado y discierne completamente el corazón del hombre. Cuando el Señor se presenta, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto, el Señor está dando a entender que Él es el que tenía el control, Él es el que tiene el poder. Porque ahí el que tenía el poder era el emperador, era el mandamás, el único que tenía la última palabra en cuanto a dar muerte o dar vida. Y aquí el Señor les recuerda a la iglesia que no es el emperador el que tiene el poder, sino es Él el que tiene el poder. Él es el que tiene el poder, la astucia para mandar, para ejercer autoridad. Por eso Él se presenta, Él tiene la espada aguda de 2 filos. En el segundo significado griego vamos a ver que significa distomos, que dice literalmente de 2 bocas, expresión griega usada para una espada de 2 filos. Significado teológico de esto podemos ver que es la capacidad perfecta de la palabra de Dios para cortar hacia ambos lados, hacia la verdad y hacia la mentira. Cuando el Señor se presenta, que Él tiene la espada aguda de 2 filos, el Señor está diciendo que Él corta lo que es verdadero y lo que es mentira dentro de su iglesia. Él no va a permitir que se añada lo malo dentro de su iglesia o que permita que se vayan agregando doctrinas falsas dentro de la iglesia. Él dice, yo tengo la espada aguda, mi palabra es verdad. O sea, Él se está presentando, yo tengo la autoridad, el poder, como en ese tiempo el ejército. El Señor se compara con ese tiempo como que es el ejército que tenía ese poder, el emperador que tenía el poder máximo en esa cualidad por su poderío del ejército. Él tenía el poder, él decidía qué hacer y qué no hacer, pero el Señor se presenta. No es el emperador, soy yo el que tiene el poder. Yo hago que las cosas sucedan. Por eso Él se presenta con una espada de 2 filos. Su palabra tiene poder. Cuando su palabra es expresada por medio de sus apóstoles, por medio de sus siervos fieles, eso quiere decir que el Señor tiene el poder, que su palabra penetra más allá de lo que una espada física, un arma física puede hacer. Su palabra es más poderosa todavía que un arma física. Es lo que el Señor quiere dar a entender a la iglesia. Aquí se conoce un término muy
práctico en ese tiempo es jus gladi, que significa el derecho de la espada. Este jus gladi, este término se le daba al emperador, jus gladi, así se le conocía al emperador, que él tenía el derecho de la espada. Él decidía a quién daba vida y a quién daba muerte. Entonces, para la iglesia de Pérgamo vivir en ese tiempo, en esa época, era muy difícil, hermanos, tanto por la presión espiritual, la presión social, la presión tanto dominante del ejército, de las fuerzas, de todo. Vivir ahí era algo extremadamente difícil. ¿Por qué? Porque el tú decir que eres cristiano en esa época, el tú de manifestar que sigues a Cristo, pues era realmente echarte encima a la cultura de Pérgamo, a lo que era el emperador. El emperador rendía culto a los que son los dioses y a él mismo se le rendía culto como Dios. Entonces él no permitiría que se le rendiera culto a un Dios que no fueran los dioses que él conocía o a él mismo, a su persona física. Hoy vemos en la actualidad, hermanos y hermanas, hoy vemos en la actualidad que ahorita las personas que predican, predicadores, evangelistas, que ahorita ya vemos muchos apóstoles, vemos muchas personas que se quieren ganar el lugar de Dios, que quieren que les rindan culto. De hecho, en la mañana, en la prédica de la mañana, allá en Tehuacán, veíamos eso, que a veces las personas quieren que se les rindan culto. De hecho, lo veíamos en Hechos, que lo que es el apóstol Pablo y Bernabé no permitieron que se les rindiera culto por lo que ellos hacían. ¿Por qué? Porque esto está mal. El único que necesita la gloria, el único que necesita el reconocimiento es Dios. Entonces, ahí lo que hacía el emperador no permitía que se le diera la gloria a alguien más, sino a él y a los dioses que él conocía. Con esto vamos a ver los versículos que tienen relación. Vamos a ir a Apocalipsis 1:16, que está atrás. Dice: tenía en sus diestras 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Si aquí nos vemos en el contexto de lo que ya vimos anteriormente, aquí el Señor le está hablando a Juan con una forma paciente, una forma amorosa, porque vamos a ver la contraparte, que es en Apocalipsis capítulo 19, verso 15. Apocalipsis capítulo 19, verso 15. Y dice: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él las pisa en el lagar de vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Aquí estamos viendo la contraparte. Que el Señor, su espada puede salir para amor e edificación a su iglesia, pero también su espada puede salir hacia lo que es malo, hacia a la gente impía que no se arrepiente. Y eso lo vemos claramente en nuestra vida cotidiana, cuando vemos caer ahí que se hace, pues que se burla de Dios, ¿no? Amenamente o descaradamente, ¿no? Que se burlan de Dios, personas, y vemos cómo la espada de Dios cae sobre esa persona, ¿no? Ya sea con enfermedad, ya sea con algún problema, ya sea que lo pone en un lugar de desprecio hacia la gente. ¿Por qué? Porque el Señor es el que juzga. Y en cuanto a la iglesia, en cuanto a sus siervos, en cuanto a su iglesia, el Señor, su espada no es para juzgar, sino para edificación, para que su iglesia se vaya edificando, para que la iglesia tenga poder, para que la iglesia tenga poder por medio de su palabra. Aquí vimos esa contraparte, que en el versículo 1:16 o en el capítulo 1:16 el Señor habla y incluso le dice a Juan que no tuviera miedo, ¿no? Que era Él. Y en esta parte, ¿no? En esta parte está diciendo que Él va a juzgar a las naciones, que Él es el que va a juzgar, Él es el que va a hacer que las naciones le rindan culto a Él. Él va a hacer que reconozcan que realmente Él es el Dios
soberano, que Él tiene el poder. Vamos a ir a Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Aquí el Señor habla que su palabra discierne hasta lo más profundo de cada persona, de cada creyente. Su palabra es como esa espada chiquita que yo les platicaba, que el ejército usaba en la época de guerra. La espada grande a lo mejor no puede llegar en algunos lugares, pero esa espada chiquita sí puede llegar en los lugares que están vulnerables. Esto pasa lo mismo con su palabra del Señor. A veces la predicación, a lo mejor aquí en este momento la predicación no llega a lugares donde debe de llegar, pero por medio de su palabra, por medio de lo que Él hace, por medio cuando usted lee su palabra, cuando usted se sienta a reflexionar sobre su palabra, la palabra llega a lugares donde la predicación a lo mejor no llegó, y su misma palabra sí llega, por ejemplo, en su orgullo de cada uno, en lo que siente, en cómo realmente está sirviendo al Señor, en cómo realmente está viviendo su vida cristiana, sus defectos, sus tentaciones que todavía sufre día a día. La palabra sí llega en esos aspectos, en lo que está sufriendo el creyente, en lo que está pasando, todo. La palabra sí llega profundamente al corazón del creyente. Eso es lo que el Señor quiere dar a entender en estos versículos, que su palabra es eficaz, que su palabra sí llega y rompe hasta lo más entrañable de nosotros, hasta lo más profundo. A veces sentimientos, a veces cosas que a lo mejor no decimos, ¿no? O a veces suele llegar el orgullo a base de sus servidores, de los que ya predican, de los que son líderes en la iglesia, líderes de alabanza, líderes de jóvenes. Pues el orgullo llega y toca a la puerta del corazón. Entonces su palabra lo que hace es llegar a lo profundo de nuestros corazones, de nuestras entrañas, y sacar a luz lo que realmente estamos sintiendo, lo que realmente quiere que el Señor, que nosotros aprendamos a través de su palabra. Con esto vamos a ir al versículo 13, y en el versículo 13 de Apocalipsis, dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Aquí vemos a un Dios conocedor de nuestra intimidad, donde radicamos, donde vivimos. Por ejemplo, ustedes, hermanas que viven aquí en Coayucatepec, el Señor sabe qué es lo que enfrentan día a día, si sus familiares a lo mejor no los quieren por ser cristianos, sus vecinos, porque a veces hay vecinos que son católicos, vecinos que tienen otra diferente religión. El Señor conoce sus pesares, el Señor conoce lo que están viviendo, sus persecuciones, realmente lo que están viviendo en su ámbito social. Y en esta porción de la palabra dice: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Y en cuanto dice el trono de Satanás, se puede decir que es debido al imperio de César, el poder político y presión social hacia la iglesia. Ese es el trono de Satanás, espiritualmente. Muchos historiadores refieren que era al altar de Zeus, refiriéndose al altar de Zeus, el trono de Satanás, porque era un altar grandísimo, el de Zeus, y también o al sistema imperial idolátrico completo, o sea, al sistema idolátrico de esa época, al trono de Satanás, a lo que se vivía dentro de la región de Pérgamo. Pero realmente, pues se podría decir que es todo, ¿no? Que es tanto los
los altares de los dioses, tanto la presión social, tanto el imperio social, imperio político, imperio del ejército, tanto esas tres ramas es lo que se vivía en la presión de la iglesia, presión social, presión religiosa y presión espiritual, y hasta presión económica, porque a veces los que no rendían culto a César, pues se les decía que a lo mejor no tenían derecho a comprar, a lo mejor no tenían derecho a hacer varias cosas que a lo mejor otras personas sí tenían derecho. Aquí vamos a ver un significado muy importante que es crateo. El significado dice es sostener firmemente, aferrarse, retener, no soltar y mantener con fuerza. Esto se refiere a lo que dice, pero retienes mi nombre. Aquí les está diciendo que retienen, que sostienen firmemente. Cuando nosotros recién empezamos en el cristianismo, cuando nosotros recién llegamos a lo que son los caminos de Dios, o el Señor nos trae en los caminos, nosotros nos aferramos fielmente al nombre de Jesús. Hay veces que a lo mejor hasta con ese gozo que está dentro de nuestro corazón, salimos a las calles, les evangelizamos a nuestros amigos, a nuestros familiares. Está ese gozo, ¿no? Porque retenemos aferradamente el nombre de Jesucristo, ¿no? Que Jesucristo es el que nos salvó, que Jesucristo es el que nos cambió, que Jesucristo es el que hizo una nueva persona en nosotros. Eso es retener firmemente. El Señor les está diciendo, pero retienes mi nombre. Es de la palabra crateo, que es sostener firmemente, aferrarse o retener. En cuanto al contexto bíblico, sería retener. ¿Por qué? Porque estaban reteniendo la doctrina de Cristo, lo que los apóstoles ya habían explicado, y la doctrina de Cristo que había dejado. Igual aquí vamos a ver un significado que es pistín, que esto es base al siguiente fragmento que sigue, y no has negado mi fe. Aquí vamos a ver un significado de fe que es en el griego, que es pistín, que es pistis, significado fe, convicción, fidelidad, confianza, doctrina, creencia y verdad del Evangelio. En cuanto a este contexto o lo que estamos viendo de estos versículos, pues se podrá decir comúnmente que es la fe de doctrina, de la doctrina de Jesucristo y la doctrina de los apóstoles. En cuanto vamos a ir a Efesios 2:8 para aclarecer algunos puntos. Efesios capítulo 2, versículo 8. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Aquí también podemos ver que la fe resultante no es de nosotros, sino proviene de Dios. En cuanto a aquí la fe salvífica, pero también la fe que produce el Señor es en ambas direcciones, tanto salvífica y doctrinalmente. También vamos a ver lo que es Hebreos 12:2, Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Aquí el Señor también se ve claramente que el Señor es el que da la fe, que el Señor es el que pone en el creyente la fe de seguir adelante, de mantener la doctrina, de mantenerse fielmente a sus convicciones doctrinales. Aquí vamos a ver también Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas, capítulo 2,
versículo 20. Dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Aquí vemos claramente otra vez que el Señor es el que da la fe, que el Señor es el que pone la fe en nosotros. Cuando nosotros nos llenamos de su palabra, cuando nosotros estudiamos su palabra, cuando nosotros estudiamos lo que realmente es Dios, conociendo lo que es la Biblia, conociendo en ese tiempo, pues estudiaba el Antiguo Testamento, los apóstoles estudiaban en el Antiguo Testamento, los profetas, los salmistas y los libros poéticos. En este tiempo nosotros ya tenemos una Biblia completa, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, que son lo que dejaron los apóstoles y lo que dejó los profetas y lo que dejaron se podría decir que los primeros cristianos de la época. Antes en los judíos, que a pesar de que eran judíos, pues ellos visionaban a Cristo, ellos creían firmemente en Cristo, a pesar de que ellos eran judíos, a pesar de que venían pues ahora sí que de esa descendencia judía, su mirada estaba en Jesucristo, que iba a venir un rey que los iba a librar de sus pecados. Y vamos a ver, hermanos, por ejemplo, lo que dice, terminando lo que es el versículo 13 de Apocalipsis. Dice: yo conozco, dice, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Aquí vamos a ver algo importante, hermanos y hermanas. Cuando el Señor está diciendo, sostienes mi fe, o te aferraste a mi nombre, no has negado mi nombre, no has negado mi fe. En pocas palabras, el Señor les está diciendo a la iglesia que están perseverando, que están creyendo que el Señor los ha salvado, que el Señor está haciendo algo en sus vidas, que el Señor realmente hace lo que tiene que hacer con cada creyente, con cada persona dentro de la iglesia, para salvarlos, para edificarlos y para santificarlos. Cuando retienes mi nombre y no has negado mi fe, en este contexto es en base a la doctrina. A veces muchos de nosotros, cuando en esta época es fácil predicar, yo lo veo así, y es fácil hablar de Jesucristo, porque en esta época no tenemos persecución. Vaya, aquí en México no tenemos una gran persecución como en otros países, como en China, como en Japón. En otros países ya hay persecución, aquí en México no. Y aún que no hay persecución aquí en México, no se nos da eso de predicar de Cristo, no se nos da eso de dar testimonio de Cristo. Nos cuesta como iglesia, nos cuesta como cristianos el predicar de Cristo, el salir a las calles, hablarle a las personas, decirles: si no te arrepientes, vas a perecer. ¿Por qué? Porque así lo dice la palabra. Pero también el Señor sabe quiénes han de ser salvos. Pero el Señor lo sabe, nosotros no. Entonces nuestro trabajo es predicar el Evangelio, compartir las buenas nuevas. Lo que a nosotros ya entendimos, lo que nosotros adquirimos cada domingo que venimos a la iglesia, cada vez que nos reunimos, cada vez que estamos aquí, para no perder el tiempo, para que no sea un domingo más, pues poner en práctica todo ese conocimiento que vamos aprendiendo. Así como a la iglesia de Pérgamo, que retenían el nombre, que no habían negado la fe en cuanto a la doctrina. Hoy en estos días, pues nosotros deberíamos de hacer lo mismo, hermanos. Deberíamos de salir a las calles, deberíamos de compartir el Evangelio, ya que en nuestro país no hay persecución como tal.
A lo mejor sí puede haber algún loco que nos diga, estás loco, o que nos insulte, pero hasta ahí, nada más. No pasa más allá. No pasa algo más allá de que nos peguen, o nos apedreen, o nos maten, porque como tal no. Pero en otros países sí. De hecho, en Japón hubo, pues se podría decir que mártires en esta época, creo que en el año pasado, si no me equivoco, fueron más de 90 cristianos que pues, perdieron la vida por no negar su fe. Y eso, cuando tú ves esas noticias, cuando tú ves que los cristianos de allá ya están padeciendo persecución, y tú te ves aquí en México, bien placentero, bien quitado de la pena, que no tienes persecución, que no tienes nada en contra, pues dices, pues, entonces, ¿qué estoy haciendo, no? Los cristianos de allá ya están haciendo algo, ¿yo qué estoy haciendo? Y entonces empieza a crecer eso en nosotros, pero el Señor es el que produce el querer como el hacer dentro de nosotros. En cuanto dice, ni aun en los días indicativos, mi testigo fiel fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Aquí vamos a ver que dice Antipas. Este hombre fue una enseñanza de la fe verdadera que se produce en el creyente. Aquí vamos a ver a un hombre que realmente dio un testimonio real de lo que es ser un siervo de Cristo. Porque hasta el Señor lo nombra. ¿Cuántos no quisiéramos que el Señor el día de mañana nos nombre, ¿no? Mi siervo Juan, mi siervo Tomás, ¿quiénes no quisieran escuchar esa palabra de Él, ¿no? O sea, ¿quién no quisiera escuchar al final de su vida, siervo fiel, ¿no? En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. En esto podemos ver que Antipas pues es un claro ejemplo de lo que es servir a Cristo, ¿no? A pesar de las dificultades, a pesar de la presión social, presión espiritual y hasta presión económica. Aquí vamos a ver en Judas, en la carta de Judas, es atrasito, en la carta de Judas en el versículo 3, para entender algo de lo que es Antipas. Dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Aquí lo que hacía Antipas era eso, contender ardientemente por su fe, por lo que él creía, por su convicción, por lo que el Señor hizo por él. En el versículo 20 de ahí mismo de Judas, vamos a ver, versículo 20, versículo 21, dice, pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Aquí nos explica que a pesar de que Antipas perdió la vida, pues fue un testigo fiel acerca de Jesucristo y que iba a entrar en la vida eterna por lo que él había hecho en la vida, por su vida, por su testimonio, porque se aferró al nombre de Cristo, porque se aferró a la fe, a la doctrina de lo que son los apóstoles y de la doctrina que Jesucristo había dejado. Hay un comentario de un reformador que es William Hendricks, dice, mi fe, la palabra donde dice mi fe, dice, apunta al evangelio verdadero y a la doctrina apostólica preservada por la iglesia fiel. Eso es lo que apunta mi palabra, la palabra que aparece, no has negado mi fe. Esas dos palabritas, mi fe, apuntan realmente al evangelio verdadero y a la doctrina apostólica preservada por la iglesia fiel en ese tiempo. Les vuelvo a repetir, no era fácil
En ese tiempo ser cristiano no era fácil, no como ahorita. En ese tiempo yo creo que los cristianos a lo mejor estaban escondidos en sus casas, escondidos, no sé, en lugares a lo mejor donde no los vieran, rindiendo culto a Dios. Y ahorita pues nosotros tenemos la libertad de reunirnos en un lugar pues, cómodo, en un lugar, a lo mejor a veces nosotros hasta podemos salir a la calle, podemos reunirnos en el parque, y pues nadie nos va a decir nada. O acaso nos correrán, pero no nos van a perseguir, o no nos van a apedrear, o no nos van a matar. Pero en ese tiempo, pues sí, en ese tiempo si los cristianos salían a la calle a rendir culto a Dios, pues ahora sí que los que eran de esas religiones, de esos dioses paganos, Zeus, Aclestio, Atenea, pues son los que se iban a poner en revuelta contra los cristianos, los iban a perseguir, les iban a hacer feos, y ahorita no, ahorita a nosotros no nos persigue nadie. ¿Acaso lo que es la iglesia católica, que a veces se le mete la locura? Pero ni tanto, porque pues dice que la palabra de Dios es el que tiene el poder. Cuando tú a un católico le expresas lo que es verdaderamente el evangelio, a veces hasta esas personas se convierten porque han de ser salvas. Hasta esas personas te escuchan. ¿Por qué? Porque realmente es la palabra de Dios. No es el que está al frente, no es el que dirige una gran iglesia, sino es su palabra de Dios el que hace el cambio en la persona. Aquí vamos a entrar a lo que es el versículo 14, y aquí entramos a lo que es juez de la doctrina en la iglesia. En el versículo 14 dice: pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Aquí vamos a ver un contraste de lo que es Antipas y de los que retenían la doctrina de Balaam. Aquí vamos a ver algo importante. ¿Quién era Balaam? Balaam era una persona en el Antiguo Testamento. De hecho vamos a ver lo que es Números 22, 5 y 6. Vamos a ir a Números. Números, capítulo 22, versículos 5 al 6. Dice: por tanto, envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen, diciendo: un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora, te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito, y el que tú maldigas será maldito. En el capítulo 31, versículo 16, vamos a ver lo que realmente hizo Balaam. En el capítulo 31, versículo 16. He aquí, por consejo de Balaam, ellas fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal-Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Aquí vemos el inicio de Balaam, aquí vemos el final, lo que causó Balaam. Balaam, en lo que los que han leído el libro de Números, Balaam no es como que quiso maldecir al pueblo así rápidamente o luego, sino que Balaam escuchó la voz de Jehová y dijo que Jehová no permitiría que fuese maldecido el pueblo suyo, y eso es lo que le dijo al que le decía Balaam. Eso es lo que le comentó: si el Señor, el Dios, no permite que yo maldiga a su pueblo. Y como Dios no permitía que maldiciese a su pueblo, entonces Balaam se introdujo en el pueblo, haciendo caer desde adentro al pueblo de Israel, con lo que es la fornicación, lo que es
que los hijos de Israel cayeran en la fornicación, se podría decir que en el sexo, ilícitamente, no comprometidos. Eso es lo que hizo Balaam acerca de lo que quiso Balac acerca del pueblo de Israel. Y aquí lo que vamos a ver en el versículo 14 en Apocalipsis es eso. Dice que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam. Como tal, Balaam no era algo, se podría decir que visiblemente algo malo, ¿no? Visiblemente malo no se veía. Porque, por ejemplo, aquí podemos ver el comentario de un teólogo reformado, dice: Balaam no cambió la ley de Dios, pero enseñó a la gente a modificar su conducta para encajar en el entorno. Eso es exactamente lo que hacían en Pérgamo. Decían: podemos ser fieles, pero un poco menos estrictos. Eso es lo que Dios odia. Eso es lo que pasa en el tiempo de hoy. Hay muchas iglesias que dicen: pues podemos ser un poco menos radicales, pero podemos permitir esto y de esto, y así se va en crecimiento. Cuando realmente vemos en la iglesia apostólica, la iglesia de Hechos, que no se manejaban esas cosas, no se permitía lo del mundo, sino simplemente la palabra de Dios, sino simplemente se ejercía autoridad en base a la palabra de Dios. En Apocalipsis, en el capítulo 14, vamos a ver lo que realmente es y dice que se llaman a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel. Aquí vamos a ver que hay un término que es porneo. De hecho, de ahí se deriva la palabra porno, que es la pornografía, que significado dice de fornicar, prostituirse, cometer inmoralidad sexual, ilícita. Versículos con relación directa a esto, lo que vamos a ver ahorita, dice, es segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Segunda de Pedro, vamos a ver a segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 15. Dice: porque esta... Dice: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Con esto, hermanos, vamos a ver lo que realmente se podría decir que lo que no encaja con la doctrina de Cristo, ¿no? Que muchos se van introduciendo, pues ahora sí que introduciendo a la iglesia de una forma pues no tan agresiva, pero al final de cuentas vienen a destruir a la iglesia, ¿no? Eso es lo que vamos a ver. En esto, hermanos, vemos igual otro significado que es en el hebreo, que es Bilam, que es de Balaam, que su significado más aceptado es devorador del pueblo, como muchos hoy en día. Hoy hay muchos predicadores, apóstoles que se hacen llamar apóstoles, falsos maestros, que nada más que cierto son devoradores del pueblo de Dios, o destructor del pueblo. Con esto, hermanos, vamos a dar una conclusión transicional, porque vamos a seguir con la segunda parte el domingo que viene. En primera parte, lo que aprendimos es que Cristo tiene toda autoridad. Él es el único dueño de la verdad y su palabra es ley absoluta. Como segundo, Cristo conoce tu intimidad, sabe lo que haces, por qué lo haces y conoce perfectamente quiénes están realmente dentro de su iglesia. Tercer punto, Cristo reprueba todo lo que dejas entrar en la iglesia, las doctrinas falsas, las mezclas y todo lo que no se construye sobre su verdad. Una pregunta antes de terminar, hermanos, una pregunta que les quiero dejar.
¿Qué estás dispuesto a hacer? Y con esta pregunta deriva otra pregunta que dice, estudiar y prepararte para defender lo que Jesús quiere verdaderamente en su iglesia, o permitir que se pierda la pureza de la fe, o sea, la pureza de la doctrina. ¿Qué estás dispuesto a hacer? Estudiar o dejar que se pierda la doctrina y lo que han dejado. Con esto damos como concluido para esperar la segunda parte, que es la exhortación preciosa del Señor y gloriosa promesa reservada para los que le aman. Con esto damos conclusión. Vamos a dar una pequeña oración. Les pido que se pongan de pie. Padre Santo que estás en el cielo, en el nombre santo y poderoso de mi Señor Jesús, te doy gracias, Señor, por todo lo que has hecho, Señor, por lo que haces en nuestras vidas, Padre Santo, porque tu palabra es fiel y verdadera, Señor. Tu palabra es la que hace realmente el cambio en nosotros, Señor. Te pido que tu palabra, Señor, sea como esa espada de doble filo que se meta hasta lo más entrañable de nosotros, Señor. Que destruya todo pensamiento negativo, Padre Santo, dentro de nosotros. Si hay orgullo, si hay alguna presunción, Padre Santo, si hay alguna doctrina falsa que a lo mejor estamos adoptando, Señor, dentro de la iglesia, Padre Santo, te pido, Señor, que tú la destruyas con tu palabra, Señor. Que tú la destruyas, Señor, que tú tengas el poder, que tú siempre seas glorificado, exaltado, Señor, en tu pueblo, en tu iglesia, aquí, Señor, en Coayucatepec, Padre Santo. Que te conozcan, Señor, que las personas que escuchen este mensaje, Señor, también te conozcan, Señor, y que realmente sean alcanzados por ti, Padre Santo. Te doy gracias y cuida a mis hermanas, Señor, en base a lo que van a hacer en su vida, Señor, en esta semana, Padre Santo, sus actividades, Señor, cuídalas, guárdalas, Señor, de toda tentación, Señor, como le dice en la oración, Padre Santo, que tú hiciste, mi Señor Jesús, que no permita, Señor, que caigamos en tentación, mas líbranos de todo mal, Señor. Te doy gracias, y a ti sea la honra y la gloria, en el nombre poderoso de mi Señor Jesús. Amén y amén.